Nuestro vídeo anterior terminó en Peracense y hoy vamos a ver el monasterio de piedra. De camino podemos parar en el castillo de Zafra, donde nació el Ion Nieve de Juego de Tronos. O en el pequeño castillo de Envid, a un paso de volver a Aragón. Nuestra primera parada, ya cerca del monasterio, es el cañón del río Mesa en Jaraba, Zaragoza. Lo podemos visitar recorriendo la carretera que va de Jaraba a Calmarza. No es el más espectacular de España, pero es encantador y tiene una joya arquitectónica oculta. El santuario de la Virgen de Jaraba, en el barranco de la Hoz Seca. Cuenta la leyenda que unos pastores vieron brillantes luces en esta parte del barranco. Atraídos por ellas encontraron la imagen de la Virgen. Esta habría sido tallada por anacoretas que vivían aquí. Al ser invadida la región por los árabes fue escondida en el barranco hasta que fue hallada. El barranco fue creado por la acción del agua sobre la caliza. Si existió un cauce aquí, hace mucho que se ha secado. Hay una recomendable ruta de senderismo por el barranco. Un poco más cerca del monasterio está Ibdes, que tiene un par de grutas que se pueden visitar. Las grutas se forman al disolver el agua los materiales, pero en estas ya no la hay. Por ello se denominan grutas secas. Son pequeñas y se ven en un momento, pero merece la pena visitarlas. La segunda funciona como capilla, dedicada a la Virgen de la Soledad, que data del siglo XII. A pocos metros podéis visitar el Salto de la Paradera. No es un salto natural, ya que fue parte de una central hidroeléctrica ya cerrada. En unas pocas décadas la toba la ha naturalizado. Vamos ahora a otro cañón, el del río Piedra en Nuévalos. Ya estamos en el monasterio de Piedra, una verdadera obra maestra del paisajismo español. El monasterio cisterciense fue fundado en el siglo XII por monjes de Poblet en lo que fue un castillo. Aquí se cocinó por primera vez chocolate en Europa, a partir de cacao enviado desde México en 1534. También aquí se habría escrito el Quijote apócrifo. Pero los tiempos de esplendor acabaron, y la invasión napoleónica y los sucesos posteriores fueron la puntilla. A partir de ahora nos acompañará el agua. Su sonido, en muchas formas, será la banda sonora del paseo en adelante. Y el agua fue lo que salvó al monasterio. Los monjes tuvieron que abandonarlo y finalmente la desamortización de Mendizábal acabó con su uso religioso. La desamortización provocó una destrucción sin precedentes de patrimonio arquitectónico. Pero en el caso de Piedra fue lo opuesto. Pablo Muntadas, industrial barcelonés afincado en Zaragoza, compró en subasta 5 de los 6 lotes. Tenía intención de montar allí una fábrica textil, idea pronto desechada. Su hijo Juan Federico heredó la propiedad y la transformó totalmente. Aficionado al paisajismo, convirtió la huerta monacal en un espectacular parque y jardín. El monasterio pasó a ser hotel y balneario. El recorrido habilitado nos lleva por lagos y unas cascadas muy curiosas ya que tienen barriguita. También hay grutas en varias secciones del parque y algunas las recorreremos por túneles. Esa barriguita de las cascadas se debe a la presencia de carbonato cálcico en el agua. A lo largo de los años se va acumulando y forma un tipo de roca llamada toba, como hemos visto en otros vídeos. Aquí, en los vadillos, vemos más toba haciendo represas. Si recordáis el vídeo de las lagunas de Ruidera, es algo parecido. Esta parte es la más alta del parque, donde el río Piedra entra en el recinto. A partir de ahora seguiremos río abajo todo el tiempo. Aquí vemos toba empezando a formarse y más adelante toba con muchas décadas de evolución. Es espectacular ver cómo estas cascadas van construyendo roca con el tiempo, sin que lo notemos, hasta crear estos verdaderos colosos calcáreos. La de los Fresnos Altos es una de las más espectaculares, con esos escalones. Prácticamente ha engullido a ese árbol. Si buscáis fotos antiguas, veréis que esta cascada hace 100 años era muy diferente y no tenía michelines. Me pregunto cómo será en otros 100 años. Tras pasar la cascada de los Fresnos Bajos llegaremos a la llamada Cascada Iris.
La señalización puede hacerte pensar que el recorrido se ha terminado y es momento de dirigirse a la salida. Pues no. Aún queda lo mejor. Pero hay que bajar por esta escalera tan estrecha y resbaladiza. Vamos a ver la cola de caballo, la más alta de las cascadas del parque. Hay que seguir bajando. Eso solo era una vista previa desde un tragaluz. Al llegar al final de las escaleras veremos con sorpresa que hay una profunda cueva. La gruta recibe su nombre por el arco iris que se forma en verano al incidir la luz del sol en el agua. La cola de caballo tapa la boca de la gruta ocultándola. Juan Federico Muntadas la descubrió gracias a unas palomas y no sé si los monjes la conocían. La salida es por un túnel que nos lleva a ver la cola de caballo. La gruta iris está perfectamente oculta. Juan Federico Muntadas también creó aquí la primera piscifactoría de España. Cesó su actividad en 2016. Pero se pretendía reabrirla para su 160 aniversario, en 2027. La última parada de este paseo es el Lago del Espejo. Sus aguas son muy tranquilas, de forma que reflejan las paredes del cañón. Aquí es fácil ver peces, que nadan sin miedo en este pequeño santuario. La Peña del Diablo preside el Lago del Espejo. Este es casi el final del recorrido. Un túnel que atraviesa la peña nos devuelve a la cascada Iris y de ahí a la salida. Aunque hay alguna cascada más, ninguna es tan bonita como las que ya vimos. Y ahora las malas noticias. Meses después de grabar este vídeo, una fuerte crecida arrasó el parque. Os dejo vídeos del desastre en la descripción. En el momento de publicarlo se trabaja arduamente para reabrir en primavera. Se sabe que los daños fueron cuantiosos y algunas cascadas muy afectadas. Esperemos que no tanto como parece.